Bueno, buenas tardes. Es un placer presentar al doctor Manili, que tendrá a su cargo la siguiente exposición. Pablo Manili es doctor y postdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en Estados Unidos, Francia, Italia, España, Holanda, entre otros países. Es profesor de grado, posgrado y doctorado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor invitado de numerosas instituciones argentinas y extranjeras. Es subdirector de la carrera de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y autor de libros y director de libros también, tanto individuales como colectivos, y de más de 200 artículos sobre temas de derecho público. Fue designado personalidad destacada de las ciencias jurídicas por ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Eso solo por citar algunos de sus relevantes antecedentes. En esta oportunidad, el doctor analizará un tema de relevancia de actualidad, como la obligatoriedad vertical y horizontal de los fallos de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Les recordamos a todos los asistentes que pueden utilizar el apartado preguntas y respuestas y dejar las inquietudes que luego serán trasladadas al finalizar la exposición. Doctor Manili, lo escuchamos atentamente. Buenas tardes, gracias a todos por estar siguiendo esta jornada. Me han pedido que hable sobre el seguimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint, no sé si ya lo están viendo, en todo caso me hace una señal, ¿se está viendo? Perfecto. Muy bien. Existen varias doctrinas elaboradas por la propia Corte en las cuales trató de motivar que los jueces inferiores tengan alguna forma de seguimiento de sus doctrinas. Obviamente, estas enseñanzas, estas sugerencias que la Corte le ha hecho a los tribunales inferiores han ido variando a través del tiempo. No era lo mismo en los comienzos de la Corte que hoy en día. Entonces, vamos a ir analizando, en primer lugar, cómo fueron evolucionando estas doctrinas en las cuales la Corte le indicaba a los tribunales inferiores qué era lo que tenían que hacer. Hay una primera doctrina, que es la doctrina del sometimiento simple, elaborada en un caso de 1870, Magdalena Videla, según la cual los juzgados, o sea, los jueces inferiores, en 1870 todavía no había cámaras de apelación en lo federal. Los juzgados seccionales deben ajustar sus procedimientos y resoluciones a las decisiones de la Corte. En un caso de un siglo después, volvió a reiterar esta doctrina, el caso Parpi de 1962, dijo: la supremacía de la Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, impone a todos los tribunales nacionales o provinciales la obligación de respetar y acatar sus decisiones. Quiero reparar en una frase contenida en este segundo fallo, porque dice: cuando la Corte ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren. Es decir, ahí está aclarando que solo serían de seguimiento obligatorio sus sentencias dictadas en materia federal, es decir, sus interpretaciones de normas federales. Está acotando el alcance de esa obligatoriedad. Por lo tanto, no serían obligatorias, a contrario sensu, pero la Corte no lo dice, no serían obligatorias las sentencias donde interpreta derecho común. Vamos a la segunda doctrina, a la cual la doctrina también ha denominado la doctrina del seguimiento condicionado como un deber moral. En el caso Bernardo Pastorino de 1883, la Corte dijo: hay un deber moral para los jueces inferiores de conformar sus decisiones tal como la Corte lo tiene decidido en caso sonado. Ese deber moral se funda principalmente en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles sin que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas cuando a su juicio no sean conformes con los preceptos claros del derecho. Acá hay una especie de híbrido, ¿no? Acá hay una
hay dos posturas en tensión en el propio fallo de la Corte. Porque primero dice que hay un deber moral de conformarse, pero después dice que, bueno, los jueces igual tienen una facultad de apreciar con su propio criterio y apartarse si a su juicio esas decisiones no son conformes con los preceptos claros del derecho. ¿Mm? Es un fallo confuso, pese a que en esa época, como decía el doctor Binder hace un rato, coincido, se escribía mucho mejor que ahora. Este fallo no goza de esa virtud, sino que tiene ahí alguna pequeña contradicción, ¿no es cierto? Pero bueno, quedémonos con el título. Esta es la segunda doctrina y es la de un sometimiento, pero condicionado y solamente como un deber moral. Otra doctrina es la del no seguimiento, es decir, todo lo contrario. En el caso Ferrocarriles del Sur, del año 1920, la Corte dijo que la facultad de interpretación que tienen los jueces inferiores no tiene más limitación que la que resulta de su propia condición de magistrado. En tal concepto pueden y deben poner en ejercicio todas sus aptitudes y medios de investigación para interpretar la ley. Pero no les es lícito plantear la controversia en un terreno extraño a su investidura, juzgar intenciones, atribuir propósitos, asumir, en fin, actitudes que no pueden manifestarse sino en desmedro de la dignidad de la justicia. Voy sintetizando un poco. Es decir, acá la Corte de alguna manera se despoja de lo que venía diciendo en fallos anteriores y digamos que les da plena libertad a los jueces inferiores, ¿no es cierto? Pocos años después, en 1948, en el caso Santín, elabora una nueva doctrina la Corte. Vean cómo va variando. Es la doctrina del sometimiento condicionado, pero no ya como deber moral, que era la segunda que vimos, sino como deber institucional. Perdón. Allí dijo que es incuestionable la libertad de juicio de los jueces en el ejercicio de sus funciones, aunque advirtió que esta atribución era tan cierta como la autoridad definitiva que tenía la interpretación de la Constitución por parte de la Corte Suprema. Ello impone, ya que no el puro acatamiento de su jurisprudencia, susceptible siempre de ser controvertida como todo juicio humano, pero por lo menos el reconocimiento de la superior autoridad de que está institucionalmente investida la Corte. Es decir, no les habla de un puro acatamiento, por eso la llamamos sometimiento condicionado, pero sí habla de que, por una cuestión institucional, los jueces deben reconocerle una autoridad superior a los fallos de la Corte. Esto fue reiterado en el caso Pereira Iraola del mismo año, pero ampliándolo, porque dijo que si los jueces prescinden de los fallos de la Corte, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social, la estabilidad de las instituciones y la mar en coche, importa un agravio al orden institucional. O sea que si los jueces no siguen a la Corte hay un agravio institucional. Voy a omitir este fallo, pero que van más o menos en la misma línea. Y voy a reparar en que la Constitución del 49 contenía una norma referida a la obligatoriedad de los fallos de la Corte. Como todos sabemos, en el año 46 se hizo un juicio político en masa a 4 de los 5 ministros de la Corte Suprema para cooptarla, para poner amigos en ella, y automáticamente después de haber cooptado de esa manera la Corte Suprema, se reforma la Constitución y se establece la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte, con lo cual todo el Poder Judicial quedaba perfectamente alineado y verticalizado con la Corte. El artículo 95 de esa efímera Constitución establecía que la interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario y de los códigos y leyes por recurso de casación será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales. O sea que hubo un periodo de la historia en el cual había norma jurídica en la cual se apoyaba el seguimiento obligatorio de los fallos de la Corte por parte de los tribunales inferiores. Es decir, la verticalización y la cooptación total de la justicia.
cambio 4 jueces en la Corte Suprema, digo que ahora todos los fallos son obligatorios y con eso ya está. Vamos a otra doctrina, posterior a las que venimos hablando y posterior a la vigencia de esa Constitución. Es la doctrina del seguimiento cuasi obligatorio. La Corte establecida después de la recuperación de la democracia, en el caso Giorgi, del año 85, sostuvo que aun cuando las decisiones de la Corte no vinculan a los tribunales inferiores a los criterios por ella sentados, la circunstancia de que los segundos dicten resoluciones que se ajustan a la jurisprudencia del tribunal no puede constituir un motivo descalificante de lo decidido, máxime cuando no se expresan con la suficiente claridad los supuestos argumentos nuevos que podrían implicar un nuevo examen de la cuestión. A pesar de que está redactado un poco al revés, lo que está diciendo es que hay un seguimiento casi obligatorio, cuasi obligatorio, pero los jueces podrían dar argumentos nuevos para descalificar lo decidido por la Corte. Es una especie de apertura hacia el no seguimiento. Yo diría un 80% de seguimiento, pero ahí hay un margen, un pequeño margen en el que los jueces podrían apartarse. Esta doctrina fue perfeccionada y fue mejor esbozada en el caso Cerámica San Lorenzo del mismo año, ¿no? No obstante, que la Corte solo decide en los procesos concretos y su fallo no es obligatorio para casos análogos, como siempre, lo que viene ahora es lo importante, todo eso es no obstante, ¿no? Los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas. Ahí está el nudo. Los jueces inferiores tienen el deber. Y agrega, carecen de fundamento las sentencias que se aparten de esos precedentes, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición del tribunal. O sea, tú, juez inferior, debes seguir mis fallos, salvo que aportes argumentos nuevos. Quedémonos en la memoria con este fallo Cerámica San Lorenzo. A mí me gusta, a mí me gusta. Hasta allí las doctrinas. Como si esto fuera poco, como si toda esta variante de doctrinas que elaboró la Corte fuera poco complicado, han ido surgiendo con el tiempo 3 problemas que agravaron este panorama. No tengo tiempo de esbozar los 3, de desarrollar los 3, simplemente lo voy a nombrar. Las sentencias previsionales, en algún periodo hubo una ley que decía que las sentencias previsionales eran obligatorias. Las sentencias que se dictan en los procesos colectivos, que obviamente tienen un efecto expansivo a otras personas que no son parte del proceso colectivo, y las sentencias exhortativas, aquellas en las cuales la Corte exhorta, por ejemplo, al Congreso a que modifique una ley, como pasó en el caso Badaro, donde le dijo que modifique la ley previsional para incorporar el principio de movilidad. Estos 3 casos, que dependen más de leyes que de jurisprudencia de Corte, complican el panorama porque son sentencias que aparecen como cuñas en un sistema de control difuso de constitucionalidad, dado que van a tener una repercusión sobre otros sujetos distintos de aquellos que fueron parte en el proceso. Voy a saltear esto porque si no, no vamos a hacer a tiempo. Es el desarrollo de lo que habíamos dicho. Y vamos a ir al fallo más reciente, que es tal vez el que más nos preocupa hoy en día. Es el caso Farina A&D del año 2019, donde abandona todo lo que había dicho antes, todas esas morigeraciones que la Corte había esbozado. Recordemos, solo un deber moral, cuasi obligatorio, solo un deber institucional. La de Cerámica San Lorenzo, que hablaba de un seguimiento obligatorio salvo que aportes nuevas ideas. Acá dejan de lado todo eso, y en el caso de Farina del año 2019, última causa del año, pasó casi desapercibida porque fue el último acuerdo del 2019, en un caso
que no era de derecho federal, porque era un caso sobre interrupción de la prescripción penal en la provincia de Buenos Aires, amplió su doctrina. Es decir, no era un caso federal. Y dijo que su voluntad específica era que los tribunales interiores sigan sus precedentes. Lo hizo en un tema de precedentes sobre derecho común, no federal, y aclaró que esa obligación de los tribunales inferiores existe aun cuando no exista ley que lo imponga. Es decir, llevó al extremo la obligatoriedad de sus precedentes. Lo dijo con estas palabras: es inherente a la función constitucional propia de la Corte que, cuando ella ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones. Acá refritó aquel fallo de 1870 que habíamos mencionado, ¿no? Le agregó: sus sentencias deben ser lealmente acatadas, tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales. Principio que se basa primariamente en la estabilidad propia de toda resolución firme, pero además en la supremacía del tribunal, garantizando la integridad de sus la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales. Es decir, la Corte dijo: muchachos, esto se terminó, acá hay que hacer exactamente lo que yo digo. Si bien es cierto que la Corte solo decide en los procesos concretos que son sometidos, los jueces deben, aún frente a la inexistencia de una norma en tal sentido, conformar sus decisiones a las sentencias del tribunal. Esto es una obligación de responsabilidad institucional y lo funda en los principios de igualdad, seguridad jurídica, celeridad y economía procesal, que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional. De todos los argumentos, estos últimos son los más fuertes, ¿verdad? El seguimiento de un precedente o no puede generar una situación de desigualdad, puede generar una lesión al principio de seguridad jurídica, afecta obviamente la celeridad y la economía procesal. Ahora bien, ¿qué han dicho los tribunales inferiores respecto del seguimiento que la Corte Suprema pretende imponerles? Voy a nombrar 2 o 3 ejemplos, sería infinito. Cada uno de ustedes en sus provincias deben conocer los precedentes de su propio Tribunal Supremo Provincial. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso Olivera del año 93, fue muy dura con la Corte Nacional y le dijo: recuerden que en el año 93 la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasaba por uno de sus periodos de mayor desprestigio, ¿no? Era la Corte de la mayoría automática. Entonces, digamos que mucha gente se le animaba, muchos tribunales inferiores se le animaban. Dijo así: si las sentencias de la Corte Suprema impusieran dependencia más allá de los procesos en que se dictaron, equivaldrían, cuando interpretan leyes, a la ley misma, y cuando interpretan a la Constitución misma. Pero el Poder Judicial no puede ejercer los poderes legislativos ni constituyentes. Es de la esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley, sin que estas normas deban ser previamente interpretadas con efecto vinculante en otras sentencias judiciales, en su momento dictadas para resolver otros casos concretos. En otro caso, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es otro de los tribunales supremos que están por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justicia nacional, no federal ni provincial, ese injerto que tenemos en nuestro sistema federal. En el caso Andrada del 2004 dijo que la sentencia de la Corte, al carecer de fuerza de casación, no obliga a esta alzada, porque el alto tribunal no es un organismo de casación, entonces su doctrina no es procesal ni sustancialmente obligatoria,
porque si así fuese, bastaría con una sola computadora gigante que insertara en los casos el precedente indicado y con eso se solucionaba todo. La actividad jurígena del alto tribunal respecto de los restantes emana de la seriedad de sus posiciones, lo cual tornaría difícil rebatirlas. Al contrario, cuando los argumentos utilizados son escasos o endebles, el precedente no obliga a nadie. Y ante los fallos de la Corte no existe un deber moral de acatamiento, dice la Cámara Laboral, porque el derecho opera con normas externas, es decir, emanadas del Poder Legislativo o Constituyente, y no con directivas interiores. No hay órdenes para dentro del Poder Judicial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por ejemplo, en lo comercial, desconoció el caso Yacuiba de la Corte en temas relacionados con la especificación en su momento. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil no sigue la doctrina de la real malicia que aplicó la Corte Suprema en materia de libertad de expresión, y así podríamos seguir con los ejemplos. La Cámara de la Seguridad Social también se le plantó a la Corte Suprema y dispuso la inaplicabilidad del fallo, Chocobar, aquel fallo vergonzoso donde la Corte le negó la actualización de los saberes a los jubilados en el año 96, con argumentos similares a los que veníamos diciendo. No me puedo detener en esto porque si no se me pasaría el tiempo. Vamos al análisis. ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina en esta materia? Como en todo, hay argumentos en favor de la obligatoriedad y en favor de la no obligatoriedad. En favor de la obligatoriedad se ha esgrimido un poco lo que veníamos diciendo en el caso Farina. La seguridad jurídica, porque se uniforma la jurisprudencia, la economía procesal, porque no va a hacer falta apelar a algo que ya está resuelto por la Corte, y la igualdad en los destinatarios de la sentencia, de la jurisprudencia. Todos saben que ya van a ser objeto de una sentencia similar porque este tema ya fue fallado por la Corte. También hay argumentos a favor de la no obligatoriedad. Hay autores que dicen que si los jueces tienen mayor albedrío, mayor libertad, ello refresca la jurisprudencia. Hay autores que sostienen que sentenciar no es lo mismo que legislar, por lo cual, si cualquier fallo de la Corte obligara matemáticamente a los jueces inferiores, ello equivaldría a una ley. Esto lo sostenía el maestro Sagüez hace ya 40 años. Y otro argumento es que el acatamiento liso y llano de la jurisprudencia de la Corte no se compadece con el sistema de control difuso de constitucionalidad de las normas. Este es un argumento importante. En un sistema de control difuso, los fallos solo tienen efecto para las partes en el caso. Ahora, si a ese sistema le vamos a agregar que un fallo de la Corte va a obligar a todo el resto de los jueces y de los justiciables, se termina aboliendo el sistema de control difuso de constitución. Como vemos, el tema está difícil. Los argumentos a favor y en contra son pesados. No es una cuestión sencilla. Por eso se elaboraron también posturas eclécticas. Por ejemplo, nuestro maestro Germán Vigar Campos decía, en principio, la doctrina de los fallos emanados de la Corte merece ser fielmente acatada, por razones institucionales y de economía procesal. Pero este principio no es absoluto. Los magistrados inferiores estarían legitimados para apartarse de su doctrina en la medida en que controviertan sus fundamentos. Es un poco lo de Cerámica San Lorenzo de 1985. ¿Se acuerdan que yo les dije, recuerden este caso que ya vamos a volver? Es un poco ese caso, la opinión de libertad. Ya que ninguna norma escrita de rango constitucional consagra la obligación formal de acatamiento. La Constitución del 49, que consagraba eso, fue derogada en el año 56. Cueto Rúa también decía, desde la filosofía del derecho, ya, los jueces pueden rebatir a la Corte, especialmente en materias altamente discutibles, sobre las que la opinión pública, la doctrina y la jurisprudencia se encuentran divididas. Un fallo de la Corte
con mayoría precaria, presenta signos de estabilidad. Es decir, de alguna manera, el profesor Cueto Rúa se metía a analizar de qué forma se había llegado al fallo, ¿no? Y decía que eran más fácilmente controvertibles aquellos donde la Corte había hecho un voto dividido que aquellos donde había sido unánime. ¿Cuál es nuestra opinión? Personal, humildemente, para aportársela a usted. No hay ninguna norma que establezca la obligatoriedad de los fallos de la Corte. Primera base. Segunda base. El sistema de control difuso de constitucionalidad se transformaría en uno concentrado si ello funcionara de ese modo. Lo dijimos hace un rato. Ya hay dos excepciones al efecto interpartes de las sentencias. Las que se dictan en procesos colectivos y las sentencias exhortativas. Acá no incluí las previsionales porque aquella norma que yo mencioné antes, que había complicado el tema, ya fue derogada. Por eso de aquellos tres factores complicantes, quedaron dos. En tercer lugar, entiendo que predicar de la jurisprudencia de la Corte la obligatoriedad lisa y llana le concede a ese tribunal demasiado poder. Bastaría con que un gobierno inescrupuloso coopte a la mayoría de sus miembros, como pasó muchas veces en la historia argentina, para que ello, sumado a la obligatoriedad de su jurisprudencia, genere una situación en la cual el Poder Ejecutivo domina todo el sistema. Valga como ejemplo de ello lo ocurrido con el fallo Bustos del año 2004. Ustedes recordarán que cuando la Corte falló en octubre del 2004 el caso Bustos sobre la especificación, fue el fallo menos respetado y menos seguido de la historia argentina. La Corte en Bustos dijo que la especificación era constitucionalmente válida y todos los juzgados y cámaras federales de todo el país siguieron haciendo lugar a los amparos y entregándole los dólares a la gente como si el fallo Bustos no existiera. Lo que le salvó a la gente su derecho de propiedad fue el no seguimiento de la jurisprudencia de la Corte. Si hubieran seguido el fallo Bustos, nadie hubiera recuperado sus ahorros. Entonces, es imprescindible para la independencia del Poder Judicial y para que el justiciable tenga un adecuado servicio de justicia, que en algunos casos los jueces inferiores se puedan apartar de la jurisprudencia. A esto se suma otro argumento, en cuarto lugar. No hay dos casos iguales. Esto viene de la doctrina norteamericana, Henry Monahan lo ha estudiado muy bien, con lo cual, al no haber nunca dos casos iguales, el seguimiento de una sentencia que fue dictada teniendo a la vista ciertos hechos que nunca van a ser iguales a los de otro caso, puede generar errores. Y vuelvo al ejemplo de Bustos. ¿Recuerdan ustedes que Bustos era un señor que tenía un plazo fijo de $1.300.000, que no era lo común? De los 300.000 amparos que se habían presentado en todo el país, el promedio, esto está hecho estadísticamente, era de $40.000. Entonces, era absurdo aplicarle el fallo Bustos, que estaba dirigido a un caso de un plazo fijo de mucho más monto, a los plazos fijos de montos inferiores. En quinto lugar, vamos a tener que distinguir siempre las interpretaciones que la Corte hizo de normas federales de aquellas interpretaciones que la Corte hace de normas de derecho común. En el marco del recurso extraordinario federal, solamente ingresan las primeras a la discusión, puesto que la propia Corte siempre dijo que la interpretación del derecho común que formuló el Superior Tribunal de la Causa es tomada como válida por ella, y ella no va a interpretar el derecho común. En cambio, en la competencia originaria, donde la Corte trabaja, como un juzgado de primera instancia, no hay ninguna razón constitucional para que los tribunales del resto del país se sientan obligados a seguir. Entonces, esta es una especie de acotamiento de lo que estoy proponiendo en esta filmina. Se cortó. ¿Ahora me ven? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, vuelvo a compartir. Ahí estamos. Decíamos entonces que también hay que distinguir
entre el argumento principal que la Corte utilizó para decidir un fallo, de aquellos argumentos secundarios, o sea, el holding, de aquellos argumentos secundarios que la Corte utilizó para fundarlo, y de las manifestaciones accesorias, es decir, los obiter dictum que emitió la Corte Suprema. El holding podrá tener una mayor obligación de seguimiento y no así las otras partes de la sentencia. Como ven, estoy buscando formas para ir acotando, ¿verdad?, la obligatoriedad del seguimiento. Con eso llegamos a la conclusión. A mi modesto entender, de todas las doctrinas, la que más me gustó fue la de Cerámica San Lorenzo. Es decir, ¿hay un deber institucional? Sí. ¿Hay razones de economía procesal? Sí. ¿Hay razones de igualdad y de seguridad jurídica? Sí. Pero el seguimiento absoluto, no. Creo que tiene que haber un pequeño margen, decíamos un 20% ideológicamente, ¿no es cierto? Teóricamente, en abstracto, un 20% de margen de posibilidad de que los jueces se aparten en algunos casos de los fallos de la Corte. Yo entiendo como conclusión, y para ir terminando, que los fallos de la Corte van a obtener seguimiento por parte de los jueces inferiores por sus propios méritos. Si el fallo es bueno, si el fallo demuestra que es un tribunal independiente, si el fallo hace una recta aplicación de la Constitución, seguramente va a tener seguimiento sin necesidad de que otro fallo diga que este fallo es obligatorio. De nada va a servir que la Corte disponga que son de seguimiento obligatorio si la doctrina del fallo no es intrínsecamente aceptable para las valoraciones medias de la sociedad y para la judicatura de las instancias inferiores. Para ello, el caso tiene que tener una adecuada fundamentación, tiene que ser una decisión independiente respecto de los poderes políticos y tiene que respetar sus propios precedentes. Aquí es donde el seguimiento vertical, que es el que más les importa a ustedes como miembros de los tribunales de provincia, se relaciona con el seguimiento horizontal. El seguimiento horizontal es también llamado el stare decisis, es decir, el principio por el cual la Corte debe seguir su propia jurisprudencia. ¿Por qué digo que el seguimiento vertical se relaciona con el horizontal? Porque si la Corte no sigue su propia jurisprudencia, mal puede pedirle a los tribunales inferiores que la sigan. El seguimiento horizontal condiciona al seguimiento vertical. Por todo ello, entendemos que la doctrina que hemos denominado de la cuasi obligatoriedad, que surge del fallo Cerámica San Lorenzo del año 85, es la más acertada. Esta es mi modesta opinión. Soy consciente de que el fallo Farina de 2019 dice todo lo contrario. Los jueces inferiores pueden aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal. Les agradezco a todos la atención y quedo abierto a las preguntas. Buenas tardes. Le decía que, bueno, que muchas gracias por su interesante exposición y que tengo dos preguntas que formularon en el chat los asistentes, que si le parece, en virtud de que se vinculan ambas con el precedente horizontal, se las formulo de manera conjunta y así le cedo la palabra. La primera pregunta dice si considera que en la actualidad la actuación de la Corte Suprema de Justicia se ajusta a lo que usted llama horizontal de las sentencias. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo se conjugan a su entender el principio de igualdad, la horizontalidad del precedente y las modificaciones, en la integración del tribunal? Sobre todo a la luz de los precedentes Asociación Francesa Filantrópica de Beneficencia e Institutos Médicos Antártida de 2018 y 2019 respectivamente. La primera parte de la primera pregunta no comprendí. Sí, si considera que en la actualidad la actuación de la Corte Suprema de Justicia se ajusta a lo que usted llama el efecto horizontal de las sentencias. Ok, sí. A ver, hubo periodos en la Corte Suprema en los cuales la jurisprudencia en líneas generales se mantuvo, salvo alguna alteración. Donde yo sí encontré una constante, reiterada y casi cotidiana abandono de precedentes fue en el periodo posterior a los cambios que se hicieron en la Corte en el año 2003-2004.
Con el advenimiento a la corte de los doctores Lorenzetti, Zaffaroni, Hayton y Argibay, se produjo un cambio de jurisprudencia en una enorme cantidad de temas. Ustedes recordarán, por ejemplo, el fallo Aquino en materia laboral que abandonó el precedente Gorosito. Recordarán también el caso Castillo en materia de ley de riesgos del trabajo que abandonaba precedentes anteriores. En el caso Gali, sobre especificación de bonos del Estado, se abandonó la jurisprudencia de otros casos anteriores de la emergencia. En materia de competencia originaria, en el año 2006, el caso Barreto abandonó también media biblioteca de la jurisprudencia de la Corte. En materia de arbitraje, el caso Cartellione con Hidronor del año 2004 implicó el abandono de 80 años de jurisprudencia respecto del arbitraje. En materia de Persaltum, la causa Cromañón del año 2005-2006 implicó un abandono de la causa Reirís de la década del 90. En el caso Alit, el de la inscripción de la Asociación de la Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, se abandonó el criterio de la comunidad homosexual argentina, que era otro caso muy similar. En el caso Sosa, el famoso procurador de Santa Cruz, se abandonó lo que se había dicho años antes en el caso Sarquís. En la causa Simón, sobre la ley de obediencia debida, se abandonó 20 fallos que durante la década del 80, 90 y principios del 2000 habían convalidado esa ley. Simón es del año 2005. No quiero seguir con los ejemplos, pero en ese periodo, digamos así, 2004-2015, yo sí encuentro una enorme cantidad de precedentes abandonados y he tratado de dar solo algunos ejemplos. Luego de eso, con el fallecimiento de Petracchi, de Argibay, los cambios que se produjeron con la incorporación de los doctores Rosati y Rosenkrantz en el año 2016, creo que la Corte ha, digamos, bajado la intensidad en cuanto a la cantidad de doctrinas que eran abandonadas. No estoy diciendo que dejó de abandonar doctrinas, porque claramente en el caso Fontevecchia, o también llamado Ministerio, del cual seguramente les va a hablar Vítolo dentro de un rato, en el caso Fontevecchia claramente abandonó una doctrina que venía aplicando antes en materia del seguimiento de la Corte Argentina a la Corte Interamericana. No es que no ha abandonado doctrinas, pero lo está haciendo con mucha más pausa, mucho más espaciadamente. Ahora bien, la otra pregunta era... La segunda pregunta hacía referencia a cómo se conjugan, a su entender, el principio de igualdad, la horizontalidad del precedente y las modificaciones en la integración del tribunal. Bueno, uno de los grandes problemas del efecto horizontal de las sentencias del stare decisis fueron los cambios en la integración del tribunal. Ustedes saben que en la Argentina, cuando uno tiene que estudiar la jurisprudencia de la Corte de una manera evolutiva, yo escribí un libro sobre el tema que se llama Evolución de la jurisprudencia de la Corte, uno encuentra que los periodos en los cuales puede dividir la jurisprudencia de la Corte no coinciden con las presidencias de la Corte, sino que coinciden con las presidencias de la Nación. Cuando uno estudia la jurisprudencia de la Corte norteamericana, uno estudia la Corte Warren, porque la presidía el señor Warren, la Corte Burger, porque la presidía el señor Burger, o la Corte Rehnquist, porque la presidía el señor Rehnquist. En cambio, en la Argentina, uno puede hablar de la Corte de la época de Menem, de la Corte de la época de Frondizi, de la Corte de la época de Perón. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos, demasiados, intentaron cambiar las mayorías en la Corte de manera abrupta. Pasó en el 46, pasó en el 60, pasó en el 90, pasó en el 2004, y además de eso en todos los golpes de Estado. Y en todos los gobiernos que siguieron a los golpes de Estado, porque era lógico. Entonces, si uno suma todos esos cambios, 46, 60, 90, 2004, más todos los golpes, más todas las recuperaciones de democracia posteriores a los golpes, tiene un montón de cambios. ¿Qué pasa? Cuando la Corte tiene esos cambios abruptos y no hay una renovación de sus miembros por decantación, cuando cambian de golpe 3 o 4 integrantes, obviamente los que llegan
van a intentar cambiar la jurisprudencia. Primero, porque siempre que hubo esos cambios abruptos, hubo una intencionalidad política, y los señores que aceptaron cargos en la Corte en esas renovaciones abruptas fueron ahí para cumplir una tarea distinta de la que deben cumplir los jueces, fueron ahí a convalidar gobiernos. Y en segundo lugar, porque el cambio abrupto de la mayoría automáticamente va a generar un cambio en la jurisprudencia. Entonces encontramos muchas veces fallos que ni siquiera intentan esbozar el motivo por el cual cambian la jurisprudencia. ¿Saben lo que dicen? Esta Corte, en su actual composición, piensa tal cosa. Ah, sí, qué bonito. O sea que el único argumento por el cual tú me quieres convencer de que hay que cambiar de jurisprudencia es porque cambiaron los miembros del tribunal. Entonces, allí es donde entran a jugar los principios de igualdad y de seguridad jurídica. La seguridad jurídica viene siendo receptada por la Corte Suprema como un valor de jerarquía constitucional desde el año 1958. En el caso Penta, para el que quiera leerlo, el caso Penta del año 58, la Corte habló de seguridad jurídica como un valor constitucional. ¿Qué significa la seguridad jurídica? Así, no es que esto fuera una charla de café rápido. Significa tener previsibilidad en las decisiones judiciales. ¿Sí? Mucho más largo el concepto. También escribí un libro de seguridad jurídica y me demoré 300 páginas en explicar lo que es la seguridad jurídica. Pero por eso digo, para decirlo así como si fuera una charla de café, poder tener previsibilidad de las decisiones judiciales. Entonces, ¿se puede tener previsibilidad en las decisiones judiciales con una corte que cambia su jurisprudencia cada vez que cambian sus miembros? ¿Con una corte que no se toma el trabajo de explicar por qué cambia de jurisprudencia? Y que lo único que me dice es, esta corte en su actual integración piensa tal cosa. ¿Sí? Y esto lesiona también la igualdad simultánea y la igualdad histórica. La igualdad simultánea significa que todos los que hoy tenemos un caso parecido esperamos la misma decisión. Y la igualdad histórica sería, yo quiero que decidan mi caso tal como hace 10 años se lo decidieron el señor Juan Pérez. ¿Sí? Si la Corte va cambiando permanentemente su jurisprudencia, es decir, si no hay un seguimiento horizontal de la Corte de sus propios fallos, obviamente va a haber una lesión a la seguridad jurídica y a la igualdad. Muchas gracias, doctor Manili. Le agradecemos su tiempo y su predisposición para acompañarnos esta tarde. En minutos Gracias. más, entonces, vamos a dar inicio al último panel del día.